Dios te bendiga, mi amigo y hermano. Por la gracia de Dios nos encontramos en este espacio. Más cerca estoy. Agradeciéndote en este instante por la oportunidad que nos das de llegar hasta ti con el mensaje de la palabra de Dios. Y cada uno de ustedes que en estos momentos también se convierte en canal de bendición para otros, unirse en esta transmisión especial donde estaremos estudiando el tema maldiciones generacionales. Y hemos colocado el título incluso en forma de pregunta con un interrogante, maldiciones generacionales, y vamos a abordarlo a la luz de la santa palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Siempre la Biblia constituirá la base segura para abordar cualquier tema, constituirá la única regla de fe y práctica y la autoridad en cualquier tema, en cualquier disciplina que abordemos y que tengamos el interés de saber cuál es la opinión de Dios al respecto. Así que hoy será un tema muy importante el que estaremos desarrollando con esa base que hemos mencionado. Oremos. Dios eterno, Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora te agradecemos por permitirnos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, acercarnos a ti, confiando en que podemos acercarnos al trono de la gracia y así hallar oportuno socorro y respuesta para estas peticiones, para este listado de clamor, petición y oración que hemos leído. Te rogamos, Señor, que a cada una de esas personas, cada una de esas familias, bajo cada circunstancia puedas asistirle, incluyendo aquellas personas que en la región este del país, especialmente en Atomayor, han sido afectadas de manera material y algunos de ellos posiblemente con la pérdida de algún familiar en medio de las crecidas de estos ríos y arroyos. Rogamos, Señor, que tú puedas asistirle y que puedas hacerlo también en la persona de las autoridades y también de toda personalidad que pueda sensibilizarse y extender la mano de ayuda, que tú puedas bendecir grandemente todo esfuerzo que se realice en esa dirección. También te agradecemos por cada amigo y hermano que está conectado en esta hora, que también, Señor, sirve de apoyo constante, uniéndose en la oración, apoyando de diferente manera para que pueda ser una realidad, que mediante el estudio de la palabra sintamos que tú estás más cerca de nosotros. Al abrir tu palabra, también te rogamos que abras nuestro entendimiento y que tu Santo Espíritu sea quien nos guíe al estudiar este tema de las maldiciones generacionales. Gracias, Señor, por escucharnos y gracias por respondernos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. En este momento iniciamos este importantísimo estudio sobre las maldiciones generacionales. Maldiciones generacionales. Y la respuesta a este interrogante que plantea esta temática podemos abordarlo primeramente planteando lo que se describe comúnmente, el concepto, la filosofía o la teoría que normalmente se ha elaborado en torno a este término de maldiciones generacionales. Podríamos decir que se ha constituido en una novedad teológica manejada, usada por algunos grupos y algunas personas que con esta terminología se refieren a pecados, a errores, a algún tipo también de decisión en cuanto a ancestros, a los padres, abuelos, bisabuelos, que pueden de alguna manera crear un peso de maldición sobre las generaciones sucesivas. Con ese concepto se define como la maldición o el castigo que pudiera ser heredado de padres a hijos, nietos y hasta bisnietos, hasta la segunda, tercera y cuarta generación, es lo que normalmente se plantea como algo que se recibe de los antepasados, sin ningún tipo de elección en esa parte. Es una especie de maleficio, según se plantea en la teoría de la maldición generacional, una especie de maleficio que buscan algunos términos especiales para describir, para presentar y conceptualizar esta enseñanza, esta teoría, y que se basa mayormente en una especie de hechicería santa, podríamos decir, por el tipo de conjuros, el tipo de exorcismo que se trata de hacer ante una maldición generacional, tratando que de alguna manera pueda pues alejarse este tipo de maleficios según los conceptos que se han desarrollado al respecto. Estos conceptos han sido mayormente desarrollados por predicadores
que a través de la televisión mayormente han estado enfocando estos términos y han estado enseñando que de alguna manera los padres que cometen ciertos pecados, cierta iniquidad en su corazón, de alguna manera lo transmite mediante el óvulo, el esperma, y que entonces forma parte del feto en desarrollo, y una vez nace la persona, pues nace con esa especie de maleficio o maldición generacional, pues que está heredado. Y entonces plantean ellos que ese ADN de pecado o de iniquidad, mediante un conjuro, mediante un exorcismo, mediante una serie de oraciones continuas e invocaciones y prácticas que son aconsejadas por los mismos promotores de esa teoría, pues la persona puede cambiar el ADN de pecado a un ADN espiritual o al ADN de Dios, que en ese contexto pues no se refiere a lo mismo que nosotros pudiéramos definir en ese concepto. Definen básicamente y dicen que la iniquidad es una corrupción interna, un tipo de pecado que está en el corazón, que trae maldición generacional, la iniquidad. Y que esas maldiciones heredadas, esas maldiciones creadas por nuestros ancestros, son raíces de maldad que están en nuestro ser más íntimo, allá en lo más interior, y que estamos aptados a ese tipo de pecado o iniquidad, a ese tipo de maldición con cierto nivel de apego, y que solo si se rompe mediante todo un ritual, del cual vamos a hablar en un ratito, que ellos recomiendan, si se rompe esa maldición mediante el ritual, entonces podemos dar a nuestros hijos, a nuestras hijas y las demás generaciones cierto grado de libertad, y esa libertad rompe con el ciclo de iniquidad que le hace liberarse hasta de enfermedades, incluso que están en el plano de la herencia. Pero ¿dónde se basan estos conceptos? Antes de seguir ampliando sobre ellos, ¿en qué se basan? ¿De dónde parten? Básicamente toman como referencia el segundo mandamiento en Éxodo capítulo 20, versículos 4 y 5. Éxodo capítulo 20, versículos 4, 5 y hasta el 6, donde el Señor está diciendo que no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni abajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni la honrarás. Es una prohibición de la adoración de imágenes. Y entonces dice, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen, pero hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Pero ¿qué está diciendo el segundo mandamiento? ¿Acaso el segundo mandamiento está apoyando el concepto, la idea, la teoría de la maldición generacional? De ninguna manera. Cuando dice que el Señor visita la maldad de los padres sobre los hijos, no está diciendo que el Señor castiga a los hijos, los nietos, los bisnietos por lo que hizo el padre. De ninguna manera. Dice que los visita. Y el término para visitar en hebreo que se presenta allí equivale al mismo término en castellano, visitar a alguien. Cuando usted visita a alguien es porque se preocupa, es porque quiere saber de esa persona, y en ese mismo sentido, bajo ese marco conceptual, es que Dios visita a cada una de las generaciones sucesivas, pero sencillamente para ver qué tipo de actitud han adoptado, qué tipo de decisión han tomado, independientemente de la crianza, de la herencia. Dios visita a cada generación para ver qué están haciendo con estas decisiones que tomaron sus ancestros, pero no que los hace cargar con algún tipo de maleficio o concepto de una maldición generacional. De todas maneras, note cómo dice, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen, pero hace misericordia a millares, a los que le aman y guardan sus mandamientos. Así que Dios, el punto que está destacando allí no es la maldición. Lo que el Señor allí está realmente enfatizando, más que la maldición o el castigo, lo que está enfatizando es su misericordia, que no llega hasta 4, sino que es hasta 1000 generaciones de los que le aman y guardan sus mandamientos. Así que visto en su debido contexto, esta es la verdad que plantea el Señor a través del segundo mandamiento. Pero noten también lo que nos dice el Señor allí en el libro de Éxodo, segundo libro de la Biblia, segundo libro también del Pentateuco, Éxodo capítulo 34, específicamente los versículos 6 y 7. Note lo que nos dice aquí la palabra. Éxodo 34, versículos 6 y 7. De paso, muy interesante
lo que se plantea aquí en esta declaración del Señor y que a través de Moisés registró en este segundo libro de la Escritura. En Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7. Éxodo 34, versículos 6 y 7. Notemos lo que nos dice. Dice así: pasando Jehová por delante de Moisés, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares. Note cómo enfatiza mucho esto. Guarda misericordia a millares, dice, a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, no a los hijos, nietos, bisnietos, de ninguna manera tendrá por inocente al malvado. Y mire de nuevo el término visitar, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Pero no pierda el concepto, visita, no que castiga, no que hace cargar con un maleficio, con una maldición a los hijos de los hijos y hasta la tercera y cuarta generación, simplemente que los visita a ver las decisiones que tomaron, como podemos nosotros encontrar, por ejemplo, en el hijo de Manasés, un hombre que fue malvado. Sin embargo, cuán diferente fue el hijo de Manasés, como vemos el contraste entre personajes como Acab, personajes como Isaías, personajes como Josías, y muchos de ellos que en su mayoría sus ancestros, especialmente sus padres, no tuvieron buenas decisiones. Pero mira lo que también nos dice la palabra dentro aquí también del Pentateuco, dentro de el contexto donde mayormente se trata de enfatizar la maldición generacional, porque la ira de Dios de ninguna manera es un atributo que se está enfatizando aquí, sino su misericordia, básicamente. Y entonces en Deuteronomio capítulo 7, Deuteronomio, quinto libro del Pentateuco, capítulo 7, nota lo que nos dice en el versículo 9. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Dice así: Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Nota cómo y una otra vez cuando enfatiza la misericordia habla de 1000 generaciones. Y que da el pago de manera personal al que le aborrece. No que espera a los hijos, que no, pero yo me la desquito con los hijos, yo me la voy a desquitar con el nieto. No. Nota lo que dice, que da el pago en persona, no lo manda con otro a través de los genes, a través del ADN, de ninguna manera. Que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le daré el pago. Así dice el Señor aquí en este texto interesante, que es de esos textos que debemos definitivamente marcar aquí en nuestra Biblia. Y estos textos, en vez de estar destacando lo que es la maldición de los malos, el castigo de los malos, realmente está destacando la misericordia divina. Y si se fuera a hablar de maldición generacional de ellos, habría que hablar entonces de bendiciones generacionales. Y mientras una estaría durando un par de generaciones, la otra duraría 1000 generaciones. Las bendiciones acompañarían entonces a hijos, nietos, bisnietos, sin afectarle lo más mínimo por la decisión que ellos tomen, porque cargarían con una especie de beneficio que le apegaría a la verdad y al bienestar, aunque ellos no quieran. Como algunos le atribuyen a lo que tiene que ver con maldición, pero no es así. Cada uno toma decisiones independientemente de la carga que pueda heredar o de la crianza o el ambiente donde pueda desarrollarse. Aquí mismo en Deuteronomio, capítulo 24, mira lo que nos dice en el versículo 16. Deuteronomio, capítulo 24, versículo 16. Así dice el Señor en esta declaración que ya arroja luz, comienza a mostrar un destello de luz con relación a la verdad en este sentido, aparte de lo que ya hemos visto. Dice así: los padres, atención, Deuteronomio 24:16, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Así que no hay esa especie de maldición generacional que haga cargar a una persona con una iniquidad heredada, y mucho menos en la forma como le plantean, que dice que con cada generación, si no se rompe con ese maleficio, con esa maldición, se va acumulando, se va aumentando
es el concepto que normalmente se enseña con relación a la teoría de la maldición generacional, que es muy popular y común hoy en día. Así que aquí expresa bien el Señor que los hijos no pagarán por los padres. O sea, nada de lo que hacen los padres tienen que realmente cargarlo los hijos. Claro, hay consecuencias a veces, eso es otra cosa, y eso lo vamos a ver en breve. Cada cosa tiene su lugar y ninguna enseñanza se puede llevar al extremo. Y como decimos una cosa, también decimos la otra. Así que también vea lo que dice con relación a este término y esta enseñanza, el libro segundo de los Reyes, capítulo 14, versículo 6. Libro segundo de los Reyes, en el capítulo 14, verso 6. Allí nos va a decir algo también destacado con relación a esta verdad, de la forma como Dios trata a padres, hijos y las diferentes generaciones. Segundo libro de los Reyes, capítulo 14, en el versículo 6. Y aquí vamos a leer justamente algo que nos arroja también luz en este aspecto. Segundo libro de los Reyes, capítulo 14, especialmente en el versículo 6. Nota lo que nos dice la palabra. Pero el Señor no mató a los hijos de los que dieron muerte. Note, Dios no mató a los hijos de los que le dieron muerte, a esas personas, conforme a lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, donde Jehová mandó diciendo claramente, no matarán a los padres por los hijos, ni los hijos por los padres, sino que cada uno morirá por su propio pecado. ¿Nota? Cada uno en forma individual, en forma independiente, no pasando su responsabilidad a otra generación o no heredando un nivel de responsabilidad, iniquidad, maleficio o apego al pecado en lo absoluto. Por eso encontramos también en Ezequiel, posiblemente el profeta Ezequiel fue el que mostró más preocupación, porque aunque en la expresión como tal, maldición generacional, es un concepto un tanto contemporáneo, moderno, pero la idea que tenían desde la antigüedad, basadas en conceptos paganos, en conceptos de otros pueblos y de lo que eran las creencias, de lo que hacían los dioses, de ellos los ídolos, de allí muchos tomaban para creer de esta manera, y Ezequiel mostró preocupación realmente por este concepto de maldición generacional, y por eso presentó la aclaración más extensa que está en la Biblia sobre esta verdad en el capítulo 18 del libro de Ezequiel. Vayamos allá en nuestras Biblias, Ezequiel capítulo 18. Nota lo que nos dice la palabra. Libro de Ezequiel, capítulo 18, desde el versículo 1. Vamos a leer esta verdad. Ezequiel, capítulo 18, desde el versículo 1. Nota lo que nos dice la palabra. Dice así el profeta Ezequiel: vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros? ¿Qué pensáis vosotros? Los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos ahora tienen dentera. Los padres se comieron las uvas agrias, pero le dio dentera fue a los hijos. O sea, como que ellos heredan esa maldición, como que heredan ese tipo de maleficio. ¿De qué piensan diciendo eso? Dice el Señor a través de Ezequiel, y dice en el verso 3, mire lo que dice, el Señor hasta jura para poner en claro esto, dice, vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. No lo usen, no lo usen. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. De manera específica, sigue diciendo, y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, ese vivirá. El hombre, no está hablando ni siquiera de la familia, el grupo, la generación, nada de eso. Pero mire cómo sigue diciendo en el versículo 9, en mis ordenanzas, aquel que en mis ordenanzas caminare y guardare mis decretos para hacer rectamente, ese es justo y ese vivirá. Eso dice Jehová el Señor. Luego entonces nos dice en el versículo 17 lo siguiente, aquel que apartare su mano del pobre, dejando de extenderla para ayudarle, aquel que con interés y usura, aquel que no recibiere usura, ni recibiere tampoco interés,
y guardare mis decretos y anduviere en mis ordenanzas, este no morirá por la maldad del Padre, sino que de cierto vivirá. O sea, el que hace lo recto, independientemente de lo que hizo el Padre, va a vivir si está haciendo lo recto, dice el Señor. Las decisiones son individuales, son personales. Una y otra vez lo está enfatizando. Dice el verso 18, su Padre, por cuanto hizo agravio, su Padre despojó violentamente al huérfano, hizo en medio del pueblo lo que no es bueno. He aquí que el Padre morirá por su maldad. Pero si dijereis, pero ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? O sea, si alguien insiste, pero ¿por qué no tiene la maldición generacional? ¿Por qué no la hereda? ¿Por qué el hijo? Entonces la respuesta es, porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó mis estatutos y los cumplió, por eso vivirá, y eso es justo, dice el Señor. El alma que pecare, dice en el versículo 20, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre el pecado del hijo, sino que la justicia del justo será aplicada para él. Muy importante este concepto, y por eso explico que el que más lo desarrolla en cuanto a espacio es justamente el profeta Ezequiel. Esa teoría enseña, la teoría de la maldición generacional, enseña que enfermedades hereditarias, enfermedades como la diabetes, la obesidad, la hipertensión arterial, el cáncer, de alguna manera el intento de suicidio, hasta el divorcio, la infelicidad, la ruina, las desviaciones sexuales y hasta la idolatría, que eso responde a maldiciones generacionales. Eso es lo que enseñan con relación a este concepto, a esta idea, a esta filosofía. Y muestran incluso, o hablan, no que muestran, porque la Biblia no tiene para esto ningún tipo de evidencia, pero enseñan que los delitos fueron genéticamente transferidos, los delitos fueron genéticamente transmitidos de padre a hijo, de generación en generación, de manera sucesiva, y que fueron aumentando, fueron acumulándose con el paso del tiempo. Sin embargo, ¿qué es lo que realmente nosotros podemos encontrar en la palabra? Todo lo contrario, por lo que hemos visto hasta aquí, y aún falta. Pero el proceso, según enseñan los promotores de la maldición generacional, el proceso para deshacerse de la maldición, para romper el ciclo de la maldición generacional, dicen ellos, ese proceso incluye la persona hacer una investigación, escuchen, hacer una investigación exhaustiva de los pecados que cometieron sus ancestros, padres, abuelos y bisabuelos, hacer una nota de esos pecados de manera exhaustiva, investigarlo y anotarlo. Y después de anotarlo, hacer una confesión. De alguna manera, esto estaría enseñando que la persona podría hasta estar intercediendo por pecados que el que cometió ya está muerto. Presten atención a eso, porque enseñan que debe hacer esa lista de esos pecados que cometieron esas generaciones anteriores. Y con esa lista hacer una confesión y hacer repetición de ciertas oraciones, de ciertos conjuros, hacer una especie de sesión de exorcismo para de alguna manera exorcizar, sacar, expulsar los demonios que mantienen esa iniquidad, te enseñan ellos. Y para ello, pues convocan ciertas sesiones, le dan ciertas frases que la persona tiene que repetir. Por eso decíamos que es una especie de hechicería santa, entre comillas, porque es una especie de práctica que raya en la superstición realmente, y hay personas que creen que cuando logren exorcizar esa maldición generacional, algunas enfermedades que le han dicho que son producto de maldiciones generacionales, como la diabetes, como la obesidad, la hipertensión arterial, la infelicidad, el divorcio y otras cosas, que de repente van a desaparecer de su vida. Usted puede estar seguro y segura, amigo y hermano, puede estar seguro que por más exorcismo que se le haga, por más ceremonia, por más ritual, por más superstición que se tenga, por más unciones que se derramen aquí, allá y acullá, aquella persona que porta algún tipo de enfermedad que no necesariamente es porque sea producto de la herencia directamente, porque de hecho cuántas personas que sí heredan la tendencia, portan los genes que tienen la tendencia a una enfermedad. Pero cuántas personas por seguir un estilo de vida saludable definitivamente nunca se les desarrolla aún esa tendencia que pudo traer heredada o que pudo ser adquirida. Así que justamente aquellos que promueven
lo que tiene que ver con el estilo de vida saludable, saben cómo aún en una familia pueden todos cargar con un tipo de enfermedad producto de que heredaron la debilidad, y al heredar la debilidad genética cosecharon algún tipo de enfermedad porque siguieron con los malos hábitos de sus padres. Pero aquellos que definitivamente tomaron decisión, y su decisión fue la de cuidar su cuerpo porque es templo del Espíritu Santo, rompieron de alguna manera hasta con la ley de la herencia, podríamos nosotros decir, no con maldición generacional, sino con lo que tiene que ver con la herencia propiamente dicha en el plano biológico, que no tiene nada que ver con algo supersticioso, con algún tipo de demonio que debe ser exorcizado, ni nada por el estilo. Así que de alguna manera, abusando de ciertas teorías, las personas a veces siembran estos conceptos hasta de manera inconsciente en la mente de muchas personas, y no hay cosa que sea tan poderosa a veces en nuestro organismo como la mente. Y una mente bloqueada o una mente prejuiciada es capaz de albergar y sostener cosas a veces en medio de lo que es la situación actual que tenga la persona con relación a una enfermedad, con relación a una tendencia. Note si es supersticioso ese concepto moderno de las maldiciones generacionales, que no solo incluyen lo que tiene que ver con enfermedades biológicas, sino que incluyen conceptos como infelicidad, divorcio, desviaciones sexuales, ruina, idolatría, que esto pueda cargarse de manera generacional solamente como un maleficio, como una maldición. Así que definitivamente debemos tener los conceptos claros que la Biblia presenta y recordar que los hijos no pagarán por los padres. Eso está bien claro en la Biblia, sino que el alma que pecare, esa morirá. Y no podemos obviar, como decía hace un momento, el hecho de lo que tiene que ver con consecuencias. Es distinto a maldiciones generacionales. En Gálatas capítulo 6, versículo 7, Gálatas 6, 7 dice, el alma que pecare, note lo que dice Gálatas 6, 7, en ese concepto del alma que pecare, esa morirá, dice, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. La ley de siembra y cosecha. Note, la ley de siembra y cosecha. A veces los padres de familia toman decisiones, vamos a poner un ejemplo, toman decisiones desacertadas en los negocios, se van a la quiebra y comienzan a sufrir los efectos de la ruina por decisiones equivocadas, y los hijos a veces tienen que sufrir eso. En vez de tener lo que sería un buen patrimonio para seguir un negocio, para seguir la empresa de la familia, a veces tienen que tomar prestado, comenzar a hacer negocios aquí y allá de una manera un poco más apretada. Pero esto no está hablando de maldición, está hablando sencillamente de consecuencias por decisiones que se toman. Y en ese sentido debemos recordar lo que dice el libro segundo de Samuel en el capítulo 11. Libro segundo de Samuel en el capítulo 11, donde nosotros encontramos uno de esos casos que aquellos con los conceptos de maldición generacional quisieran aplicarlo allí, pero lo que estamos mirando son sencillamente consecuencias de tomar decisiones equivocadas. Está hablando acerca del pecado de David, muy interesante. Libro segundo de Samuel, capítulo 11, dice así, aconteció al año siguiente, en el año o en el tiempo que los reyes salen a la guerra, que David envió a Joab, él no fue a la guerra como debió estar allá, envió a Joab con sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, sitiaron a Rabá, todo. Pero entonces, dice la palabra, sucedió un día que al caer la tarde, como David se quedó en Jerusalén ocioso, al caer la tarde se levantó David de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y envió entonces David mensajeros, y tomó y vino a él, y entonces David durmió con esta mujer. El pecado que David cometió con Betsabé, recordamos que tuvo muchas consecuencias. No que portó una maldición generacional, pero tuvo consecuencias inmediatas, porque cuando nosotros pecamos de alguna manera le estamos permitiendo a Satanás que obre en medio nuestro, le estamos permitiendo que lo que Dios estaba edificando sea destruido. Eso es lo que permitimos, es de alguna manera nos estamos aliando con el enemigo cuando nosotros cometemos pecado a sabiendas. Y por eso este pecado de David
tuvo consecuencia. Tuvo consecuencia, y cuando Natán el profeta visitó a David, recuerde que David tenía oculto su pecado, pensaba que nadie se había dado cuenta, ni del adulterio, ni del asesinato de Urías, Eteo, esposo de Betsabé. No pensaba que esto se iba a descubrir, pero el que todo lo ve le envió al profeta Natán y le dijo: has hecho esto, esto y esto. Y ustedes recordarán, si han leído la historia, a través de una parábola, le presentó al propio David, y el propio David se dictó la sentencia. David dijo: el que hizo eso merece la muerte, y es más, debe pagar 4 tantos. Y claro que pagó 4 tantos. David fue parte de la consecuencia. La espada no se apartó de su casa, y esto tuvo consecuencias que respondieron a un orden muy razonable, como vamos a ver. Lo primero que ocurrió fue que murió el bebé, ese que nació producto de la relación adúltera entre David y Betsabé. Ese murió. Es lo primero que ocurrió como consecuencia de esto. Y recordamos cómo David comenzó a clamar, comenzó a orar cuando el niño se enfermó, y entonces finalmente este murió. Pero no solo este hijo, también encontramos que Amnón, pero notan lo que hizo Amnón. Amnón, ¿sabe lo que hizo Amnón? Amnón violó a su hermana Tamar, dice la palabra. Y al violarla, su hermano Absalón, al ver que David no tomó en serio esto que ocurrió, al ver que David no se portó como el rey que debió ser, no hizo lo correcto, no aplicó la disciplina ni como padre ni como rey de Israel, no juzgó en la forma correcta, sino que lo dejó pasar por alto. Pero ¿por qué dejó pasar por alto David esa violación de Amnón, su hijo, a su otra hija Tamar? Lo pasó por alto porque David creía que no tenía moral para corregir a su hijo, por lo que él había hecho y que ya era conocido de manera comunitaria el pecado que él había cometido con Betsabé, y entonces él no se sentía con moral para corregir a su hijo. Debió corregirlo de todas maneras, pero cuando Absalón vio que David no hizo lo correcto, ahí nació la raíz de amargura que dio como resultado la rebelión de Absalón. Cuando estamos leyendo la Biblia, si no profundizamos en la rebelión de Absalón, a veces creemos que es que él de repente, por codiciar el reino, por ambicionar ser rey, de repente se rebeló contra su padre. Pero no estuvo allí el origen. Esto era parte de las consecuencias de las decisiones equivocadas que había hecho David. Él, Absalón, pensó: él no debe ser rey. Si yo fuera rey, juzgara justamente. Y ustedes pueden leer en la Biblia que los inicios de Absalón en su rebelión constituyeron en ir a la puerta del palacio, y a todo el que traía un problema para que el rey lo juzgara, él lo recibía. Y era él que lo juzgaba y no lo dejaba llegar donde el rey. Así que lo que estaba en su corazón, esa espinita que estaba allí, que le mortificaba, que le torturaba, era: David no debe ser rey. Como consecuencia del pecado de David, como una consecuencia natural, Ahitofel, que era lo que hoy modernamente se le puede llamar el consultor jurídico del gobierno, en ese entonces era el consejero del rey, el que le daba los consejos oportunos. Y ese Ahitofel, que sirvió a un par de monarcas, dice la Biblia que donde este hombre daba un consejo, debía seguirse porque se cumplía al 100%. Hoy podríamos decir que donde ponía el ojo, ponía la bala. Ahitofel. Y Ahitofel, ¿por qué se unió en su rebelión con Absalón? Porque Ahitofel era el abuelo de Betsabé, aquella joven esposa de Urías con la que David había cometido ese pecado. Así que eran consecuencias naturales, producto de esta desviación que él cometió. Ahora vemos que la lealtad se le rompe en el reino. Quien era su mejor consejero lo dejó solo y se unió entonces a Absalón en la rebelión. Y Absalón en la guerra, como Absalón estaba rebelde, sentía de alguna manera que tenía razón en su rebeldía, pero Dios no había determinado que él debía ser rey, así que Dios no estaba de su lado. Definitivamente, finalmente murió. Absalón murió. Ya 3 hijos de David, que desde que la espada llegó a su casa por decisiones equivocadas que vemos, entonces también murió. Y el último fue Adonías. Y este Adonías, producto de ver las cosas que habían ocurrido, producto de la muerte de Absalón, él dijo: al que le toque en la descendencia, el mayor ahora soy yo. Pero no, David señaló a alguien que Dios también había anticipado que debía ser rey, y era a Salomón,
que era uno de los más jóvenes hijos de David. Pero recuerda que Dios no tiene una ley que diga tiene que ser este el rey. Dios examina los corazones y ve realmente a quién puede usar, y por eso es que dice la Biblia en Daniel 2 que Dios es el que quita reyes y pone reyes definitivamente. Así que es bien claro esto que ocurre como consecuencia. Y si tú cometes decisiones erradas, amigo y hermano, también podrán tener consecuencias en tu familia. Tus hijos tendrán consecuencias. Si de repente cometes un adulterio y tienes que separarte, tienes que divorciarte, entonces tus hijos posiblemente serán criados por un padrastro que no siempre le dará un buen trato, que posiblemente podrá abusar de alguno o alguna de ellas, que posiblemente esté rodando de un sitio para otro, o que sencillamente por la madre soltera tener que ir a trabajar para sostener ahora a sus hijos, entonces tengan que ser criados solos, o por las calles, o que pasen el día solo frente a una máquina de videojuegos o frente a una máquina de televisor, sea criado de manera impersonal y al final tenga la sociedad una persona que sea un atentado contra la misma, un paria de la sociedad, un delincuente. Pero todo esto no se debe a maldición generacional, sino a consecuencias naturales. Y que claro, Dios le atribuye responsabilidad al que tomó la decisión. ¿De qué estoy hablando? Estoy diciendo que si alguien comete adulterio y producto de su adulterio se fracciona su hogar, se divide, y los hijos, producto de esa separación, pasan situaciones y definitivamente se van por sendas erradas, Dios le cargará fuertemente el dado al padre o la madre que tomó la decisión errada, que cometió ese pecado, porque Dios atribuye cada nivel de responsabilidad. Eso no significa que el que tome una decisión equivocada dejará de pagar por lo que está haciendo, pero Dios le tomará en cuenta según su nivel de responsabilidad. De esa manera es que Dios lo hace. Incluso en el día del juicio, Dios atribuirá una responsabilidad según la luz que tuvo la persona y la oportunidad para hacer o no hacer algo. Por eso Jesús dice que en el día del juicio será más tolerable, o sea, más suave, el castigo para Sodoma y Gomorra que para las ciudades que lo rechazaron a Él, a la verdad en persona, a Cristo mismo. Oiga, Jesús está diciendo que será más suave el castigo para Sodoma y Gomorra. Y ustedes conocen por la historia bíblica lo que hicieron estas personas, pero en el día final será más suave para esa gente cuando resucite después del milenio que para aquellos que rechazan la verdad y que rechazan la luz. Así que Dios cargará en gran medida mucha responsabilidad de consecuencias que tuvieron familias, que tuvieron hijos, a padres de familia que tomaron decisiones equivocadas, que cometieron pecados. No que la maldición generacional va a ir detrás de los hijos, que Dios le va a atribuir responsabilidades a ellos y que son ellos los que tienen que hacer una lista de los pecados de esas generaciones e investigar qué pecados cometió el papá, el abuelo, el bisabuelo. Solamente piense en lo dañino, en lo irracional que es esa práctica. Ponerse a estar averiguando qué tóxica puede ser esa práctica, esa conducta, esa tendencia de ir donde los tíos, donde los que todavía sobreviven y hacerle una entrevista. Mire, ¿qué usted hizo fulano? ¿Y qué pecado cometió este? Imagínese las consecuencias que también pueden derivarse de esto. Porque no estamos hablando solo del plano espiritual, estamos hablando del plano emocional. Hay familias donde hay cosas que si se destapan, pues producirían resultados nefastos, resultados destructivos en el plano emocional y también de manera indefectible hasta en lo espiritual terminarían haciendo que algunas personas posiblemente estén descarriadas, personas que de allí en adelante jamás estén tranquilos, no tengan paz, haya rencor hacia padres, hacia hijos. No todo es tan sencillo como enviar a la gente a hacer una lista investigando los pecados de padres, abuelos y bisabuelos, y luego hacer un ritual, todo un ceremonial que raya más bien en lo que sería una hechicería revestida de aspecto sagrado, de aspecto cristiano, en el tiempo que nos ha tocado vivir. Así que es sumamente importante saber que esas sesiones de supuesto exorcismo, esas repeticiones de oraciones y confesiones delante de esa lista de pecados que se cometieron en el pasado en persona que ya está muerta, de ninguna manera eso trae liberación, de ninguna manera. Los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Por eso hay esperanza todavía para los que están entre los vivos. Piense por un momento, amigo y hermano. Si este concepto, esta idea, esta filosofía de la maldición generacional como se presenta de manera popular, si ese concepto fuera bíblico y fuera verdad,
Piensen cuántas maldiciones hubiera tenido Cristo que cargar. Recuerde quiénes fueron los ancestros de Cristo. ¿Quiénes fueron los ancestros? Ahí estaban gente que todos cometieron errores y algunos errores graves. Voy a rastrear solo algunos. Judá, por ejemplo. Por algo a Cristo se le llama el león de la tribu de Judá. Judá, en algún momento de descuido espiritual, en algún momento de arrebato carnal y lascivo, visitó a una prostituta, convivió con ella. ¿Sabe para qué? Para luego descubrir que esa prostituta era su nuera Tamar, que le había tendido una trampa por una falta que él había cometido. Así que esta práctica, dentro incluso del ambiente familiar, esta práctica de pecado, este tipo de fornicación está entre los ancestros de Cristo. ¿Sabe quiénes más están dentro de esos ancestros? Está Salomón. ¿Recuerda cuántas mujeres, concubinas y esposas tuvo Salomón? Tuvo 700 mujeres y 300 concubinas. Y sabemos lo que fue la conducta de Salomón y cómo al final de su vida, incluso hasta medio se desvió y tuvo que ser rescatado por el Señor. Como en cuanto a su género tuvo también algún tipo de problema ya casi al final de su vida. Y eso por contar algunos. Si usted ve los reyes que hubo en la descendencia de David, que la mayor parte de ellos, la Biblia dice, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, que se entregaron a idolatría, a cosas perversas, a la astrología, al espiritismo. La mayor parte de esa ascendencia de Cristo, usted entenderá que definitivamente no existe tal cosa como maldición generacional en el concepto que se promueve popularmente, porque Cristo hubiera cargado con todo eso en el sentido de que no hubiera tenido otra opción, hubiera tenido una ley, no una herencia de los antepasados más cercanos, una ley de la herencia como se le llama, sino una maldición generacional cargada, porque según lo que enseña la teoría, la idea de la maldición generacional, con cada generación que llega, que no rompe con ese ciclo, con ese apego al pecado o la iniquidad, va acrecentándose, va acumulándose. Imagínese cuánto pudo haber estado acumulado entonces en Cristo. Y aunque ciertamente él respondía a la herencia, también porque según la carne fue como hombre, pero no con ningún tipo de maldición generacional, como algunos han dicho. Si esto existiera, tendríamos nosotros que practicar todos esos rituales, que estar detrás de todos esos pecados que cometieron los ancestros, y Dios mismo hubiera dado ejemplo, por ejemplo en Abraham, que había salido de Ur de los Caldeos, donde su padre y su familia servían a dioses extraños, dice en el libro de Josué. Allá Abraham estaban sirviendo a dioses extraños. Desde que Dios llamó a Abraham, le hubiera hecho hacer un ritual, le había enseñado algunas oraciones, a repetir ciertas cosas para que rompiera con el ciclo de lo que tenía que ver con la idolatría, pero no. Sencillamente Abraham tomó la decisión de servir al Señor y eso fue suficiente. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Tú le crees a Dios, mi amigo y hermano, y eso será contado por justicia. Tú tomas la decisión de servir al Señor, de nacer de agua y de espíritu, de que tu nombre se inscribe en el libro de la vida y todo lo pasado, todo lo demás es sepultado en lo profundo del mar. No olvides que el alma que pecare, esa morirá. No existe tal cosa como una maldición generacional que pesa sobre ti, que te haga estar preocupado por qué hicieron los antepasados y que te haga creer, porque es lo que mayormente se vende, la idea de hacerte creer, que tú podrás hacer desaparecer algún tipo de enfermedad actual por un ritual o por algún tipo de cosa específica que hagas, que alguna enfermedad, que alguna desdicha, alguna infelicidad, alguna tendencia a abandonar la familia, que eso es lo que tú tienes como una maldición. Olvídate de ello. Consagra tu vida al Señor. Déjate guiar por el Espíritu. Dice Pablo en Romanos capítulo 8 que los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. El que es guiado por el Espíritu no teme absolutamente ninguno de esos conceptos, ninguna de esas supersticiones, sino que se entrega a Cristo. Y Cristo dice, ven a mí. Y Él dice, aquellos que vienen a mí, mis ovejas, oyen mi voz, vienen a mí y nadie las arrebatará de mi mano. No hay ningún ciclo, no hay ningún apego a iniquidad, a pecado, a maldición generacional que pueda obligarte a actuar de una u otra forma. Tú eres que tomas la decisión. ¿Sabes que algunas personas lo toman como excusa? Sí, dice, lo que pasa es que tengo la maldición generacional de mis padres, mis abuelos. Me dicen que un bisabuelo tenía esta desviación, que era homosexual y ahora sí tengo que ser así. Eso es por él, pero no es mi culpa. O sea, se libran de la responsabilidad de tomar alguna decisión personal con responsabilidad. Otros dicen que son cleptómanos,
que roban así de manera consuetudinaria, involuntaria, porque eso es una maldición generacional, porque tuvieron un bisabuelo que fue un ladrón experto y que por eso y que no pueden librarse. De esa forma tratan de transferir la responsabilidad de su conducta a sus antepasados, cosa que es imposible que ocurra desde el punto de vista bíblico. Cada uno debe cargar con su responsabilidad. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. El alma que pecare, esa morirá. Definitivamente es imposible. Cada uno de los que son presentes en esta generación debe tomar decisiones con firmeza. Debe tomar decisiones que lo hagan sentir responsable delante de Dios. No pensar que los padres lo obligaron a algún tipo de actitud, de algún tipo de pecado. No se escude detrás de eso. Asuma su responsabilidad. Pida la ayuda del Altísimo y recuerde que Dios no lo dejará ser tentado más de lo que usted pueda resistir, sino que le dará juntamente con la tentación la salida para que pueda estar firme en el nombre de Cristo Jesús. Que Dios te dé la victoria, mi amigo y hermano. Que Dios te dé la victoria en cada situación que enfrentes. Que siga enviando luz a tu mente y que esos conceptos cerrados, esas teorías equivocadas salgan de tu mente y tú recuerdes claramente que Dios es un Dios de justicia y que al que hace lo malo, a ese Dios le demandará, Dios lo llama a cuenta, si se arrepiente será perdonado, si no se arrepiente, el alma que pecare, esa morirá. Así que Dios te siga bendiciendo en todo momento y te permita seguir siendo un canal de bendición para los tuyos, un canal de bendición para los que te rodean, un canal de bendición para todas aquellas personas que están en tu círculo de influencia. Vamos a orar en esta hora. Padre bendito que estás en los cielos, santo, santo, santo es tu nombre para siempre. Te damos gracias por tu bondad, gracias por tu amor y Señor, gracias por darnos la luz en cuanto a este concepto. Gracias Señor, porque más allá de lo que podemos escuchar, más allá de lo que se convierte en algo popular, queremos siempre afianzarnos en tu palabra, tener conceptos claros de la verdad y no movernos de la roca que es Cristo. En tu nombre presentamos este listado de oración, cada petición, cada persona, muchos de ellos interceden en favor de otros. Señor, esa bondad que hay en su corazón para clamar en favor de otros también compénsala grandemente, de manera especial respondiendo su clamor y petición. Asiste a esas familias, a esos hogares, esas situaciones particulares que enfrentan. A los damnificados, Señor, ya te hemos presentado nuestro pedido. Queremos, Señor, que obres grandemente en el corazón de aquellos mediante los cuales tu mano se extenderá hacia ellos para resolver situaciones puntuales, especialmente de alimentación y de albergue. También te rogamos que en momentos de crisis se puedan encontrar de frente contigo y con tu verdad. Te ruego, Señor, por los amigos y hermanos que están conectados, sus familias, los hogares que representan. Por la fe en esta oración intercesora lo ponemos en tus manos. Recíbelos, guárdalos, reprende al enemigo de su lado y dale la victoria en cada lucha que enfrentan. Permite que la próxima semana nos encontremos en paz al mediodía para continuar estudiando tu palabra y que mañana disfrutemos de tu día santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te siga bendiciendo.